Bienvenido a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a trabajar con la gráfica de funciones en su parte 4, en particular el dominio y rango de una función dada su gráfica. En pantalla se muestra el dominio y rango de una función f. La gráfica de la función está destacada en azul y está compuesta por esta porción recta y por esta porción curva. El dominio de una función es la parte del eje X desde donde mirando verticalmente hacia arriba o hacia abajo se ve la curva. Imagínate que estás parado aquí, en el eje X. Si tú estás parado aquí, una persona que está parada acá y va a caminar sobre el eje X. Imagínate que camina sobre el eje X mirando siempre hacia arriba y hacia abajo. Cuando estás parado exactamente en este punto y miras hacia arriba, no ves curva azul, ¿correcto? Y si miras hacia abajo, tampoco ves curva azul. Pero en el momento que llegas acá, a esta zona destacada en verde, y miras hacia arriba, ves que sí hay curva azul. Por lo tanto, este punto pertenece al dominio de la función. Esta es una manera de ayudarse a reconocer el dominio de una función. Si estás parado ahora acá, en tu caminata, y miras hacia arriba, no observas curva azul, y si miras hacia abajo, tampoco. Pero en el momento que caminas por el intervalo CD, mirando hacia arriba y hacia abajo, observas que acá abajo hay curva azul. Y cuando vas caminando por acá, miras hacia arriba y también hay curva azul, hasta exactamente este punto, porque pasado este punto a la derecha, por ejemplo acá, miras hacia arriba o hacia abajo y no ves curva azul. Otra forma de visualizar el dominio es tomar la curva azul e imaginarte que se proyecta sobre el eje X. Esta línea azul proyectada sobre el eje X genera exactamente este intervalo. Y los puntos que pertenecen a esta curva azul proyectados sobre el eje X generan este otro intervalo. Fíjate, te estoy dando diferentes maneras de reconocer el dominio de una función en su gráfica. Puedes seleccionar aquella en la que te sientas más cómodo o cómoda para poder calcular el mismo. Observemos cómo se escribe el dominio de una función. En este caso, el intervalo AB es cerrado en A porque este punto pertenece a la función. Acá está. Y abierto en B porque este punto no pertenece a la función, es un agujero. Acá está, se coloca entonces paréntesis. Unido a este otro intervalo. En C se coloca paréntesis porque acá hay un agujero. Acá lo observamos. Y en D se coloca corchete porque este punto pertenece a la función, de tal manera que el dominio viene representado por el intervalo AB unido al intervalo CD. Ahora hablemos un poco sobre el rango. Vale destacar que en este momento vamos a suponer que el rango coincide con el conjunto de llegada. Más adelante vamos a observar que gráficamente a veces el rango no coincide con el conjunto de llegada. Recuerda que el rango es el mayor posible conjunto de llegada. Este tema sobre funciones de rango y conjunto de llegada fue explicado suficientemente en detalle en los videos anteriores. Muy bien, continuemos. Tenemos la gráfica en azul. El rango es la parte del eje Y desde donde mirando horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda se ve la curva. Ahora imagínate que caminas sobre el eje Y, estás parado acá o estás parada acá y te mueves hacia arriba. Pero ahora vas a mirar a la derecha o vas a mirar a la izquierda. Si estás parado acá, evidentemente al mirar a la derecha no observas curva azul. Y si miras a la izquierda tampoco observas curva azul. Pero si sigues caminando y llegas a este intervalo destacado en rojo, acá, supongamos que estás acá. Si miras a la derecha observas curva azul, acá está. Por lo tanto, este punto pertenece al rango de la función. Y si sigues caminando por todo este intervalo rojo, mirando horizontalmente a la derecha o a la izquierda, siempre observarás curva azul, hasta exactamente este punto. Porque una vez pasado este punto G, supongamos que ahora estás acá, y miras a la derecha o a la izquierda, ya no vas a ver la curva azul. Esta es una manera de ayudarse para reconocer el rango de una función. Otra forma de reconocer el rango de una función es proyectar la gráfica azul sobre el eje Y. Si proyectas esta recta sobre el eje Y, te genera este intervalo. Y si proyectas
todos los puntos de la curva azul sobre el eje Y, observarás que se encuentran exactamente dentro de este intervalo rojo. ¿Cómo escribimos el rango? El rango en este caso será el intervalo que va desde este punto, menos G, hasta el punto G. Observa que en menos G es abierto, ya que acá hay un agujero, este punto no pertenece a la función, pero en G es cerrado, debido a que este punto pertenece a la función. Procedamos ahora para fijar la idea a resolver diferentes ejercicios sobre gráficas de funciones encontrando su dominio y rango. Comencemos con la gráfica de la función 1. Queremos calcular su dominio. Recuerda que el dominio se observa sobre el eje X. Vamos a calcular entonces el dominio, que vamos a simplificar así. DOM significará dominio de la función, en este caso la función 1. Observa que si proyectas la recta azul sobre el eje X, genera el intervalo que va desde acá, desde este punto sobre el eje X, hasta infinito. O si caminas sobre el eje X a través de esta recta verde que estoy dibujando, mirando hacia arriba y hacia abajo, observarás siempre curva. Cuando caminas por acá, miras hacia abajo y hay curva azul. Acá miras hacia abajo y hay curva azul. Y cuando estás por acá, miras hacia arriba y hay curva azul. Y como estos tres puntos indican que la recta se prolonga hasta infinito, podemos decir que el dominio va desde este punto, cuya coordenada es menos 1, menos 2, menos 3, acá, menos 3, desde menos 3 hasta infinito. Incluido el menos 3 cerrado, porque este punto está relleno y pertenece a la curva. Y hasta infinito, porque estos tres puntos suspensivos indican que la recta se prolonga hacia infinito. Visualicemos ahora el rango de nuestra función 1. El rango se visualiza en el eje Y. Ahora vamos a proyectar los puntos de la recta azul sobre el eje Y. Entonces el rango será desde este punto, que sería la proyección de este punto azul sobre el eje Y. Y si caminamos hacia arriba, mirando a la izquierda y a la derecha, siempre vamos a observar curva, ¿cierto? Siempre. Y como esta recta se prolonga hasta infinito, es decir, crece, crece, siempre va hacia arriba, cada vez que caminemos hacia arriba siempre vamos a mirarla, porque ella se extiende hacia infinito. Por lo tanto, el rango iría desde este punto, que sería menos 1, menos 2, este punto desde menos 2, hasta infinito. Desde menos 2, cerrado en menos 2, ya que este punto pertenece a la curva, hasta infinito. Este sería el rango de nuestra función 1. Continuemos. Vamos a calcular el dominio del gráfico de la función 2. Vamos a caminar sobre el eje X. Observa que estos tres puntos indican que la gráfica se extiende o se prolonga hacia menos infinito. Por lo tanto, si caminamos desde menos infinito hacia la derecha, mirando hacia arriba y hacia abajo, mirando verticalmente, vamos a ver gráfica azul en todo el recorrido hasta este punto. Porque pasado este punto a la derecha ya no vemos curva azul ni arriba ni abajo. De tal forma que el dominio de esta función iría desde menos infinito hasta exactamente este punto, cuya coordenada es 1, 2, 3, 4. Recuerda que la longitud de la cuadrícula es igual a 1, por ello acá se contó 4. 1, 2, 3, 4. Pero abierto en 4, ya que este punto está no relleno, indicando que no pertenece a la función. Calculemos ahora el rango de esta función. El rango, que vamos a abreviar así, de la función 2 será. Ahora nos ubicamos en el eje Y. Observa que si caminamos desde este punto hacia arriba, mirando horizontalmente a la derecha y a la izquierda, vamos a observar curvas siempre. Cada vez que camines hacia arriba, mirarás curvas siempre. Caminando hacia arriba hasta este punto, mirando a la derecha verías hasta este punto. Pero como la curva a la izquierda se prolonga hacia infinito, es decir, ella crece, 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 al continuar caminando hacia arriba y mirando a la izquierda, observarás curva. De tal forma que el rango iría desde este punto, que es menos 2, hasta el infinito, ya que la curva se prolonga hacia infinito. Desde menos 2 hasta infinito. Cerrado en menos 2, porque este punto pertenece a la curva,
y abierto en infinito. Recuerda que los infinitos siempre van abiertos, siempre utilizan paréntesis. Continuemos. Calculemos ahora el dominio de nuestra función 3. Acá lo tenemos. Vamos a ubicarnos en el eje X. Observa que la curva, acá abajo, tiende a tocar al eje Y, pero nunca lo toca. Es asintótica. Más adelante veremos qué significa una asíntota. Por lo tanto, si caminamos desde este punto, desde el origen a la derecha sobre el eje X, mirando verticalmente hacia abajo y hacia arriba, acá veremos curva hacia abajo. Al pasar el 1, vemos hacia arriba y vemos curva. Siempre vamos a ver curva hasta el infinito, porque estos 3 puntos indican que la curva se prolonga hasta infinito. Por lo tanto, el dominio va desde 0 hasta infinito, abierto en infinito, y abierto en 0 porque la curva nunca toca al eje Y. Calculemos ahora su rango. El rango de nuestra función 3 será, vamos a ubicarnos en el eje Y, vamos a caminar ahora sobre el eje Y. Estos 3 puntos indican que la curva viene desde acá, desde menos infinito en el eje Y, se prolonga hacia menos infinito. Si comienzas a caminar desde acá hacia arriba, mirando a la derecha y a la izquierda, siempre vas a ver curva a la derecha. Sigue caminando, ves curva a la derecha, sigue subiendo, ves curva a la derecha, y como estos 3 puntos indican que la curva se prolonga hacia infinito, cada vez que subas y subas, siempre vas a ver curva a la derecha, porque estos 3 puntos indican, repito, que la curva se prolonga hacia infinito. De tal forma que el rango en este caso iría desde menos infinito hasta infinito. Porque caminando sobre el eje Y, siempre miras curva a la derecha, debido a que estos 3 puntos suspensivos indican que la curva se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Recuerda que este intervalo en notación de conjunto también se puede escribir así. Los reales, porque el conjunto de los números reales van desde menos infinito hasta infinito. De tal forma que escribir el rango de esta manera o escribirlo de esta manera es correcto. Usualmente la respuesta se da de esta manera, el conjunto de los números reales. Continuemos. Calculemos ahora el dominio de nuestra función 4. Vamos a caminar sobre el eje X. Observa que estos 3 puntos suspensivos indican que la curva viene desde menos infinito. Por lo tanto, vamos a caminar desde menos infinito a la derecha, mirando verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Cuando caminas por acá mirando hacia abajo, ves curva azul, ¿correcto? Pero cuando pasas el origen de coordenadas y sigues caminando a la derecha, mirando hacia arriba verticalmente, también ves curva azul. Siempre ves curva azul, excepto en 0. En 0 no ves curva azul, debido a que la curva es asintótica, tiende a unirse al eje Y, mas nunca lo toca. Y de este lado se observa que también tiende a unirse al eje Y, pero nunca lo toca. De tal forma que el único punto que no pertenece al dominio es el origen de coordenadas. Porque si te paras exactamente en el origen, mirando hacia arriba o hacia abajo, no vas a ver curva azul. Por lo tanto, el dominio de nuestra función 4 sería desde menos infinito hasta infinito, menos exactamente el punto 0, este punto aislado. Esto también se puede escribir así: los reales, que es el conjunto de menos infinito a infinito, menos el punto 0. Este sería el dominio de nuestra función 4. Calculemos ahora su rango. El rango de nuestra función 4 sería... Ahora vamos a caminar sobre el eje Y. Observa que el comportamiento es muy semejante al dominio. Estos 3 puntos suspensivos indican que la curva se extiende hacia menos infinito. Por lo tanto, si caminamos desde acá, desde menos infinito, hacia arriba, mirando horizontalmente a la izquierda y a la derecha, vamos a ver curva. Cada vez que camines por acá mirando a la izquierda, vas a ver curva azul, ¿correcto? Y pasado el origen y sigues caminando hacia arriba, mirando a la derecha, esta vez vas a ver siempre curva azul hasta infinito, ya que estos 3 puntos indican que la curva se extiende hacia infinito, excepto en el origen de coordenadas, porque observa acá, la curva es asintótica, tiende a unirse al eje X pero nunca lo toca. Igual acá, tiende a unirse al eje X pero nunca lo toca. De tal forma que el único punto que no pertenece al rango es el origen, porque mirando a la derecha y a la izquierda no verás curva azul.
Por lo tanto, el rango es igual al dominio, el conjunto de los números reales menos el origen de coordenadas. Calculemos ahora el dominio de nuestra función 5. Para obtener el dominio de nuestra función 5, caminamos sobre el eje X. Observemos que estos tres puntos suspensivos indican que la curva viene desde menos infinito. Por lo tanto, si caminamos sobre el eje X para observar nuestro dominio, mirando hacia arriba y hacia abajo, es decir, verticalmente, cada vez que camines en este tramo mirando hacia arriba, hasta este punto, observas curva azul, ¿correcto? De tal forma que este intervalo pertenece al dominio, que va desde menos infinito hasta exactamente este punto que es menos 1. Cerrado en menos 1, porque este punto está acá relleno, pertenece a la función. Si caminas en este tramo, en este que está acá, sobre el eje X, mirando hacia arriba y hacia abajo, no ves curva azul, ¿correcto? Por lo tanto, este pequeño intervalo no pertenece al dominio de la función. Pero desde el origen de coordenadas, si caminas, observas función, porque este punto está relleno. Y lo miras y lo observas. Y si sigues caminando sobre el eje X, mirando hacia arriba, observas siempre curva azul. Si sigues caminando hasta exactamente este punto, que es 1, 2, 3, 4, mirando verticalmente hacia arriba y hacia abajo, ves curva azul. E inclusive en esta zona, vamos a hacer un zoom, si estás parado por ejemplo acá, y miras hacia abajo, ves este segmento de curva azul. De tal forma que este intervalo desde 0 hasta 4 también pertenece al dominio de nuestra función, unido al intervalo de 0 a 4. Cerrado en 0, porque este punto acá es relleno, pertenece a la función, y cerrado también en 4, porque este punto pertenece a la curva. Recuerda que si este punto no hubiese pertenecido a la curva, se dibuja un agujero abierto. Pero no es el caso, está dibujado de esta manera. Por lo tanto, este punto pertenece a la curva, y acá va corchete. Continuemos. Ahora calculemos el rango de nuestra función 5. Para calcular el rango, ahora vamos a caminar sobre el eje Y. Observa que si estás parado aquí, y miras horizontalmente a la derecha y a la izquierda, no vas a visualizar curva azul. Aquí tampoco. Pero a partir de este punto exactamente, que tiene coordenadas menos 1, si miras a la derecha, vas a ver esta porción de curva azul. Y si sigues caminando hacia arriba, siempre a tu derecha ves curva azul. Si sigues caminando, acá en este punto, a la izquierda ves curva azul. Exactamente hasta este punto que tiene coordenadas 1, 2, 3, 4. Las coordenadas de este punto es 4 en el eje Y. Hasta este punto visualizas curva azul. Por supuesto, excepto acá en 4, porque este punto está no relleno, no pertenece a la función. Por lo tanto, en este caso, nuestro rango iría desde menos 1, desde este punto, donde comenzaste a visualizar curva azul mirando horizontalmente a la derecha, cerrado en menos 1, porque este punto pertenece a la función, hasta 4. Abierto en 4, porque acá observamos un agujero. Un agujero indica que este punto no pertenece a la función. Calculemos ahora el dominio de nuestra función 6. Acá tenemos el gráfico de la función 6 representada por 6 puntos. El dominio se observa sobre el eje X, pero como son solo puntos aislados, si te paras acá, en este punto, cuya coordenada es menos 1, menos 2, menos 3, acá, y miras hacia arriba, observas gráfico, observas el punto azul. Si te paras acá, en menos 2, observas este punto. Si te paras acá, observas este punto. Si te paras en el origen, observas este punto. Si te paras acá en 1, observas este punto relleno. Y finalmente, si te paras acá en la coordenada 1, 2, 3, 4, observas punto. De tal forma que el dominio está representado por el conjunto menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 4. Observa que el dominio está compuesto por las coordenadas en X donde existe gráfico, donde están los puntos. Mucho cuidado con este aspecto. Muy bien, calculemos ahora el rango. El rango de nuestra función 6 vendrá representado por el siguiente conjunto.
Ahora nos paramos sobre el eje Y y observamos si hay punto. Acá observamos un punto en exactamente Y igual menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá. Por lo tanto pertenece al rango. Si nos paramos en el origen, miramos este punto. Por lo tanto el origen pertenece al rango. Si nos paramos acá en 1 y miramos a la derecha, miramos este punto. Por lo tanto Y igual 1 pertenece al rango. Si nos paramos acá en 2 y miramos a la izquierda, vamos a ver estos dos puntos. Por lo tanto 2 pertenece al rango. Y finalmente si nos paramos acá en 3 y miramos a la izquierda, vemos este punto. Por lo tanto 3 pertenece al rango. Este conjunto sería el rango de esta función. Continuemos. Finalicemos nuestro cálculo de dominio y rango con estas tres funciones. Vamos a calcular el dominio de nuestra gráfica de la función 7. Si comenzamos a caminar desde este punto acá no relleno, y miramos hacia arriba y hacia abajo, observamos este punto cuando miramos hacia arriba, ¿correcto? Parado exactamente acá. Vamos a destacar este punto relleno, lo estoy rellenando de verde. Si miramos hacia arriba, miramos este punto. Por lo tanto, esta coordenada pertenece al dominio. ¿Cuál es la coordenada de este punto? Menos 1, menos 2, menos 3, exactamente menos 4. Si caminamos ahora por el eje X, mirando hacia abajo, observamos curva. Cuando llegamos al origen de coordenadas acá, y miramos hacia abajo, observamos este punto. Por lo tanto, el origen pertenece al dominio. Si seguimos caminando sobre el eje X, mirando hacia arriba verticalmente, miramos curva. Y estos tres puntos indican que la curva se extiende hacia infinito en el eje X. Por lo tanto, si caminamos hasta infinito en el eje X mirando hacia abajo, siempre veremos curva. Por lo tanto, el dominio de nuestra función es el intervalo desde menos 4, cerrado en menos 4, ya que este punto está relleno, hasta infinito. Procedamos ahora a calcular el rango de nuestra función 7. Observemos algo. Estos tres puntos suspensivos indican que la curva se extiende hacia menos infinito en el eje Y, siempre hacia abajo. Por lo tanto, si comenzamos a caminar desde acá, desde menos infinito, hacia arriba en el eje Y, mirando a la derecha, siempre vamos a observar curva. Si seguimos hacia arriba, vamos a mirar curva, siempre a la derecha, mira horizontalmente. Sigues caminando sobre el eje Y, llegas al origen, miras a la derecha y sigues observando curva. Acá este punto pertenece a la curva. Hasta 1, miras a la derecha y sigues observando curva. De tal forma que este intervalo pertenece al rango, el intervalo que va desde menos infinito hasta 1. Cerrado en 1 porque este punto pertenece a la curva. Pero este punto acá aislado pertenece a la función y está ubicado en la coordenada Y, 1, 2, 3, 4, acá en 4. Está ubicado en Y, 4. Por lo tanto, debemos unir este intervalo al conjunto 4. Observa que cuando un punto es aislado, se escribe entre llaves su coordenada. Este sería el rango de nuestra función 7. Continuemos. Calculemos ahora el dominio de nuestra función 8. Acá se observa el gráfico de la función 8. Si caminamos sobre el eje X desde este punto, podemos encontrar lo siguiente. Si estamos parados exactamente aquí y miras hacia arriba, no vas a ver curva porque este punto está no relleno. Pero si caminas sobre el eje X mirando hacia arriba, ves curva. Cuando vas caminando por acá y ves hacia abajo, ves curva. Siempre vas a ver curva hacia arriba y hacia abajo, exactamente hasta este punto. En este punto, si miras hacia arriba, también ves curva porque este punto está relleno. De tal forma que nuestro dominio iría desde la coordenada de este punto, que es menos 4, hasta este punto, que es exactamente 4. Recuerda que la cuadrícula tiene longitud 1. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por lo tanto, el dominio de nuestra función 8 iría desde menos 4 hasta 4. Abierto en menos 4 porque este punto no pertenece a la gráfica. Y cerrado en 4 porque este punto pertenece a la gráfica. Pasemos ahora a calcular el rango de nuestra función 8. El rango de nuestra función 8 será... Para observar el rango vamos a caminar sobre el eje Y. Si caminas desde este punto, a la derecha y a la izquierda, mirando horizontalmente a la derecha y a la izquierda, no vas a ver curva. Pero a partir de este punto, que tiene coordenadas menos 1, menos 2, acá,
y sigues caminando hacia arriba, mirando horizontalmente a la derecha y a la izquierda, ves curva azul, ¿correcto? Sigues caminando a la derecha y a la izquierda, ves curva azul exactamente hasta este punto, cuya coordenada es 1, 2, 3, 4. Hasta acá sigues viendo curva azul a la derecha. De aquí en adelante ya no vas a ver curva azul a la derecha y a la izquierda. Por lo tanto, en este caso nuestro rango está representado por el intervalo que va desde -2, acá, donde empezamos a caminar y mirar a la derecha y a la izquierda, hasta el punto 4. Cerrado en -2, porque estos puntos pertenecen a la función, y cerrado en 4, porque este punto también pertenece a la función. De tal forma que este sería el rango de nuestra función 8, de -2 a 4. Finalicemos con el dominio de nuestra función 9. Comencemos a caminar sobre el eje X. Si nos paramos acá y miramos hacia arriba, observamos este punto relleno. Por lo tanto, este punto de coordenadas -1, -2, -3, -4 pertenece al dominio. Si caminamos a la derecha, mirando verticalmente hacia arriba, vamos a mirar curva azul, ¿correcto? Se visualiza claramente. Si seguimos caminando por acá, mirando hacia abajo verticalmente, miramos curva azul. Siempre miramos curva azul. Acá, si nos paramos en 1 y miramos hacia arriba, vemos este punto porque está relleno. Por lo tanto, el 1 pertenece al dominio de la función. Seguimos caminando hasta este punto y si miramos hacia abajo, observamos este punto relleno. Por lo tanto, este punto que tiene coordenadas 1, 2, 3, 4 pertenece al dominio de la función. Así pues, el dominio de la función 9 en este caso será desde -4 hasta 4. Cerrado en ambos extremos, porque en ambos extremos los puntos pertenecen a la función. Existen puntos rellenos. Muy bien, calculemos ahora el rango de nuestra función 9. El rango de nuestra función 9 será... Ahora vamos a caminar sobre el eje Y. Si caminamos desde este punto, cuya coordenada es -1, -2, -3, si nos paramos exactamente en -3 y miramos a la derecha, no vemos curva, ya que este punto está no relleno. Pero si seguimos caminando hacia arriba, sobre el eje Y, ahora imagina que caminas sobre el eje Y, mirando horizontalmente a la derecha, observas curva, ¿correcto? Si sigues caminando por acá, observas curva a la derecha y a la izquierda. Sigues caminando hacia arriba y observas siempre curva a la derecha y a la izquierda. En este punto también observas curva, ya que este punto está relleno. Sigues caminando y siempre mirando a la izquierda y a la derecha vas a ver curva azul exactamente hasta este punto donde visualizas este punto relleno. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? 1, 2, 3, 4. Acá, 4. De tal forma que el rango de nuestra función 9 sería el intervalo que va desde -3 hasta 4. Abierto en -3 porque este punto es no relleno. Y cerrado en 4 porque este punto está relleno. Observa qué fácil fue calcular el dominio y rango simplemente imaginándote que caminas sobre el eje X para el dominio o que caminas sobre el eje Y para el rango. Nunca lo olvides. Dominio: debo caminar sobre el eje X mirando verticalmente hacia arriba o hacia abajo, y para el rango debo caminar sobre el eje Y mirando horizontalmente a la derecha o a la izquierda. De esta manera nunca tendrás problemas en calcular el dominio y rango dada la gráfica de una función. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.